Le damos la bienvenida a todos y todas. Obviamente un agradecimiento principalmente a la facultad por permitirnos este espacio de discusión, conversación, de charla entre distintos investigadores, cada uno de una perspectiva diferente mira al suelo. Después un agradecimiento a cada uno de ustedes por su interés y por brindar un ratito de su tiempo a este ciclo de charlas, y obviamente un agradecimiento inmenso a Rocío porque apenas la invitamos, nos dijo que sí al toque, no tuvo ningún problemas, y bueno, obviamente a través de la charla Rocío está ayudando eh, a consolidar este espacio que venimos generando hace 3 años. Eh, bueno, para que la gente que no la conoce a Rocío, ahora vamos a hacer una breve presentación y después le vamos a dar la palabra. Lo que sí le quería aclarar que a los que les interesa tener un certificado del ciclo de charlas, por favor, en el chat pongan su nombre y apellido. Y después, también, no sé, Rocío, si vos querés que las preguntas se te hagan durante la charla o las preguntas las hacemos al final, como vos quieras. Espérate un segundo. Disculpa. Yo creo que podríamos hacerlas a lo largo de la presentación, no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, las preguntas están abiertas todo el tiempo, así que los que necesiten hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, levantan la mano o ponen, por favor, la pregunta en el chat. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Laura, si la presenta Rocío. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, la oradora de hoy, que es Rocío Salas Medellín, es antropóloga colombiana, estudió en la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó como antropóloga, se especializó en educación y gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, también en Colombia, con énfasis en proyectos de impacto ambiental, y se doctoró en arqueología en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, acá en Olavarría, en Argentina, con especialidad en arqueología del paisaje, geoarqueología y arqueología de género e indigenista. Actualmente es docente de planta en la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural en la carrera de Arqueología de la Universidad Externado en Colombia, y como investigadora forma parte de los grupos de investigación de arqueodiversidad desde el 2005, Arqueología y Medio Ambiente desde el 2013, y también forma parte de la colectiva JEFA, que es la colectiva Género y Feminismo en Arqueología desde 2017, y por supuesto tiene en su haber un amplio número de publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Conocí a Rocío hace 2 años en un congreso, en el Congreso de Teoría Arqueológica de América del Sur, y al escuchar su ponencia sabía que de alguna forma teníamos que dar a conocer su trabajo, así que muy generosamente ella aceptó ser ponente en este ciclo de charlas. Así que nada, muchísimas gracias Rocío por aceptar, y bueno, cuando quieras comenzar. Bueno, muchas gracias María Laura, gracias Mariano y a todos y todas los que están presentes hoy para escuchar esta historia que les vengo a contar, a compartir. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, me indicarán si están viendo. Ok. Bueno, entonces esta presentación la titulé Paisajes y suelos de colores en el Valle del Dorado. Ese es un título, pues, como lo dice
en las palabras que le componen es muy colorido, ¿no? A ello me referiré especialmente porque fue lo más representativo de la investigación que llevé a cabo como parte del desarrollo de mi tesis doctoral. Entonces, quiero ubicarles espacialmente. Bueno, Colombia se ubica al norte de Sudamérica, país hermoso de realismo mágico. Y allí, en el suroccidente colombiano, se ubica el departamento o provincia del Valle del Cauca. En Colombia, la cordillera de los Andes se divide en tres ramales y el Valle del Cauca queda en la cordillera occidental, o sea, la queda de cara al Pacífico. Allí se encuentra inmerso este lugar que se llama el Valle del Dorado. Es un lugar que, según las pesquisas que hice, su nombre se remonta desde pues, la época de la conquista. Y pues es un lugar que denota mucha importancia en esta región del país que arqueológicamente se denomina como región Calima. Y pues allí resalta su importancia por la importante presencia de elementos de oro que forman una gran parte de la colección que se encuentra en el Museo del Oro de Bogotá. Entonces, el Valle del Dorado es un vallecito cuya orientación es oriente-occidente, más o menos son 287 hectáreas. Y en esta cartografía que estoy señalando, no sé si se verá el cursor, pero los colores naranja y rosado que ustedes ven como cerrando este semicírculo aproximadamente, son las divisorias de aguas, ¿no? Y la parte interna son los colores verdes o el color verde fuerte y los colores azules y turquesa. En la parte superior, pues hay un corte, digamos, transversal que nos permite ver esta imagen de lo que es el vallecito. Es un valle muy pequeño, con una gran cantidad de evidencias arqueológicas, especialmente relacionadas con la modificación antrópica del paisaje. Es un paisaje modificado que pues tiene evidencias de ocupación de más de 5.000 años de antigüedad y especialmente pues me dediqué a estudiar los periodos intermedio y tardío, es decir, más o menos entre el 100 antes de Cristo hasta la época de contacto. Y bueno, dentro de toda esta gran pesquisa que mencionaré brevemente, pues surgieron estos temas de los paisajes y los suelos de colores. Entonces aquí les muestro una imagen de lo que es ese vallecito del Dorado. Es un valle, como les digo, es un valle pequeño que está rodeado por una serie de cerros o altos. Y pues el que vemos aquí, especialmente en la fotografía, se denomina Cerro o Alto de Minas. Y se denomina así porque tiene una mina de oro que pues que fue trabajada desde épocas prehispánicas hasta entrada la época de la República. Y ahora actualmente es una zona de reserva de bosque y de agua. Bueno, a nivel contextual, el estudio que realicé allí tuvo pues el enfoque teórico de la arqueología, teórico-metodológico de la arqueología del paisaje. Entonces se realizaron una serie de análisis a nivel espacial que me llevaron a identificar pues unas características muy especiales en este lugar. Y una de ellas es que todos los paisajes que presentan prominencia allí en el Valle del Dorado son los paisajes en donde se pueden evidenciar los asentamientos. Aquí podemos ver en la fotografía algunos cortes en la ladera. Estas T's que veo allí referidas se refieren a tambos o unidades de vivienda, que fueron cortes en ángulo que se dieron en la ladera de manera escalonada y conexos con ellos una serie de senderos y de caminos y también de cementerios y tumbas dentro de áreas de vivienda. Este lugar también llama la atención
porque el Valle del Dorado en el fondo, que lo vemos aquí, em, no tenía un río o una fuente de agua. Era una zona encharcable, precisamente por las aguas de escorrentía de las laderas circundantes. Y lo que hicieron los antiguos habitantes fue canalizar esos lugares de escorrentía y formar su propia fuente de agua. Em, Aquí tenemos también como parte de esas grandes modificaciones una serie pues de grandes plataformas, o sea, que superan la medida de los tambos, que más o menos son de 15 metros por 4 de fondo, pero estas plataformas, este conjunto de grandes plataformas, hay dos en el Valle del Dorado ubicados hacia el occidente del mismo y son tan grandes casi como canchas de fútbol. Aquí podemos ver que las vaquitas me sirvieron de escala. Em, pues están escalonadas y yuxtapuestas, vinculadas también con caminos y senderos, también con cementerios. Y pues hay un patrón de ocupación del espacio muy interesante, y es que los tambos o unidades de vivienda se encuentran alrededor de estas grandes plataformas. Y pues también para el área se registran este tipo de vasijas o alcarrazas de doble vertedera que configuran esa organización espacial, ¿no? Casas pequeñas alrededor de una principal. Y bueno, esto lo vemos alrededor del valle. Y bueno, pues digamos, los sitios o unidades de vivienda se identificaron en paisajes de ladera media y ladera alta específicamente, asimismo como los cementerios. Los cementerios están en las partes bajas de las laderas bajas, a la misma altura en donde aparecen el conjunto o los conjuntos de plataformas. Estas plataformas fueron construidas haciendo amplios cortes sobre la superficie del terreno, extrayendo suelo, buscando el suelo rojo o la arcilla roja, que es digamos, el suelo que está a mayor profundidad. Y pues en las partes bajas de estas laderas encontrarlo pues era muy profundo. Entonces allí se hicieron unos rellenos. O sea, se sacó material, se sacó suelo, pero también se hicieron rellenos de suelos. Entonces, las obras que implicaron las remociones de estas grandes cantidades de suelo, pues implican movimientos de cientos de toneladas de suelos para modificar, pues, unas amplias áreas, pero no solamente en este sector, sino alrededor del Valle del Dorado. Elementos conexos con estas modificaciones también corresponden al arte rupestre. Se evidencia arte rupestre en la zona, y quiero referirme especialmente a este soporte rocoso que se encuentra en un nacimiento de agua. Pude registrar dos soportes rocosos que se encuentran en nacimientos de agua y en vallecitos, en lugares más bien ocultos. Y digamos, la geografía de este soporte rocoso me llamó mucho la atención, porque en los lugares más prominentes de esa geografía, de ese soporte rocoso, es donde se encuentran las tallas, ¿no? Las representaciones. Y encontré un elemento vinculante en estos dos tipos digamos, de construcciones del paisaje. Y es que aquí, por ejemplo, estas caritas que aparecen allí, son un montón, son como 28, se encuentran escalonadas y yuxtapuestas, se encuentran solamente figuradas en los lugares prominentes del soporte rocoso. Y al igual que en los paisajes del Valle del Dorado, encontramos el mismo modelo de comprensión del paisaje, ¿no? El mismo modelo o el mismo patrón de racionalidad, aspecto que me permite vincular a las gentes que trabajaron pues este tipo de representación de arte rupestre con la gente que modificó y construyó el paisaje del Dorado. Entonces, pues
Acá citando a estos autores, el grabado representa el entorno, pues porque este es un espacio social reproduciendo un modelo que es la representación rupestre y que la roca en sí misma es una representación analógica del entorno. Esto fue pues muy especial y lo menciono como contexto porque como ustedes verán, la superficie de este soporte rocoso pues tiene o fue trabajada con altorrelieves y bajorrelieves buscando la variabilidad en el color de la roca. Entonces aquí en el centro pues hay una parte gris, la superficie pues ya está pues por su exposición un poco oxidada, tiene superficies de color rojo y superficies de color grises en donde se dieron especialmente estas tallas. Aquí quiero mostrar algunas imágenes que están vinculadas con los lugares que fueron excavados en el marco de esta investigación, que son los lugares de vivienda o tambos a los que me he referido, en donde se hicieron amplios cortes, es decir, toda una amplia superficie fue removida y los sitios, digamos, que fueron ocupados fueron directamente sobre estos suelos rojos, a los que me referiré más adelante. Aquí también quiero mostrarles las cimas de las colinas que pues descienden hacia el fondo del valle, fueron cortadas y aplanadas buscando el suelo rojo también. Y aquí hay una imagen, bueno, un poco regular, pero fue la que logré, de la quebrada o la fuente de agua construida a partir de la canalización de las escorrentías de agua. Empiezo a ver también que hay una regularidad en el sentido de la construcción de las unidades de vivienda. Todas eran socavadas, algunas están socavadas mucho más profundo, o sea, el corte en ángulo sobre la ladera mucho más profundo, y me di cuenta que pues siempre se estaba buscando el suelo rojo para asentar allí la vivienda. Los suelos amarillos que le siguen, que son derivados de ceniza volcánica, fueron utilizados para ampliar la superficie de la terraza en la periferia, y los suelos negros fueron depositados a un lado sobre el suelo rojo para construir allí seguramente sus huertas. Bueno, acá este fue otro sitio que se excavó. Aquí vemos esta imagen que nos muestra el escalonamiento, también lo superficial de los lugares en donde encontramos prácticamente el suelo rojo a menos de 30 centímetros de profundidad, y también los sitios agrícolas que también, o sea, más allá, digamos, de los suelos posibles y fértiles que hubieran disponibles en el área, se buscaban también suelos altos en donde pudieran en ese proceso del trabajo agrícola encontrarlos, ¿no? También fueron construidos caminos, unos caminos muy grandes, que los clasifiqué en 3 niveles, que fueron grandes canales, en realidad allá los llaman en El Dorado los habitantes del lugar como los canelones de indios. Fueron grandes caminos socavados, los que denominé primarios tienen de ancho entre 6 y 10 metros y entre 4 y 5 metros de profundidad, son enormes. Los secundarios, que tienen entre 1 y 2 metros de ancho por 1 a 2 metros de profundidad, y los terciarios, que son los senderos que conectan los diferentes tipos de emplazamientos. Entonces, siempre, como verán, buscando esos suelos rojos. En las grandes plataformas que fueron excavadas por otros investigadores por allá en la década de los 80s,
pudieron encontrar en estas grandes plataformas que mostré en la imagen inicial, hicieron una descripción de capas de suelos que conformaban estas amplias construcciones. Entonces llama la atención que hay suelos agrícolas en la base, suelos negros, y posteriormente suelos rojos, ¿m? Y sucesiones también de suelos rojos. Incluso también tenemos suelos amarillos derivados de ceniza volcánica. También en otros emplazamientos como las tumbas, a las cuales me referiré más adelante, que son de pozo con cámara lateral, en los pozos encontramos también rellenos de suelos rojos intermitentes con suelos negros, también presencia de suelos blancos, negros, rojos y amarillos que hacen parte, digamos, de la construcción de todo este lugar. Es decir, la modificación del paisaje tenía una clara intencionalidad en donde tanto los caminos como los sitios de vivienda, como las grandes plataformas, como los canales de drenaje, los zanjados, estuvieran expuestos los suelos rojos. Y pues imagínense lo impactante que resultaría un paisaje con todas, no solamente todas las modificaciones, sino además con suelos rojos en su perfil. Investigación, se excavó también un tambo en donde encontramos un área de un antrosol. Como sabemos, un antrosol es un suelo construido mediante el aporte continuo de materia orgánica. Este antrosol se pudo fechar en 1780, más o menos 40 antes del presente, y se mantuvo, digamos, en uso o activo durante al menos 1000 años. Posteriormente, este suelo fue sepultado con una arcilla roja, con la arcilla roja del área y bueno, pues uno no se imaginaría que en suelos de cordillera, o bueno, especialmente en Colombia, que tenemos muchos suelos orgánicos precisamente por la diversidad climática y la biodiversidad que se genera con ella, de muchos suelos también, pues muy ricos y también con presencia de cenizas volcánicas que le suelen enriquecer. Entonces, pues encontró este antrosol. Ese es un área, pues esto es solamente un corte, pero lo pudimos registrar más o menos en como unos 50 metros cuadrados, es enorme el área. Y al lado, pues, la vivienda, y también encontramos suelos pardos. Entonces, bueno, y como parte de la composición de este antrosol, pues encontraron semillas carbonizadas de maíz, encontraron restos de cerámica, artefactos líticos y demás. Y en los análisis de polen que se realizaron, pues esperábamos encontrar que en un antrosol que genera mayor productividad por unidad de tiempo, en las cosechas, pues esperábamos encontrar a ver qué era lo que comían. Y resulta que la sorpresa que nos dio fue que este antrosol presentaba a lo largo de toda su digamos, su permanencia, la presencia o el cultivo exclusivo de este tipo de hierbas, ¿no? Entonces encontramos ambrosia, chornea, bueno, este tipo esta altamisa, sangregado, siempre viva, potoncillo, mortiño y también un tipo de anturio de uso enteógeno. Y también, pues, este tipo de hierbas tienen un uso medicinal, incluso reconocido el día de hoy por las comunidades que habitan este lugar. Entonces, pues, fue algo muy diciente porque, pues, uno esperaría encontrar en un antrosol polen de maíz, de yuca y demás elementos de mucho consumo y sobre todo de mayor productividad, como les decía, por unidad de tiempo. Pues encontramos este otro tipo de
de plantas que seguramente tienen una intención de alimentar más allá que el cuerpo, ¿no? El alma, el espíritu. Bueno, aquí les quiero mostrar ¿sí? Tengo una pregunta que me está volando la cabeza con relación a la foto anterior. Sí. El horizonte que se ve que se delimita perfectamente con el otro horizonte, digamos, pedológico. ¿Cómo se explica eso? O sea, que esté el antrosol totalmente separado de la arcilla amarilla, o era la roja. Es la roja. Bueno, sí, y qué buena pregunta porque omití ese dato importante. Y es que este suelo fue sepultado, hay toda una intencionalidad, fue traída arcilla roja y fue sepultado. Em, esta, digamos, pues el límite que se da es supremamente abrupto. Estas arcillas pudimos ver que, pues, como son las que subyacen en la parte más profunda de todo este sector del Valle del Dorado, son arcillas que tienen muchas impurezas porque es producto de la descomposición de una roca que se llama diabasa. Ujú. Entonces, se encuentran muchas rocas, mucho saprolito dentro de esta arcilla y al parecer esta arcilla fue cernida, no fue seleccionada porque la encontramos pues bastante, digamos, bastante limpia, y fue apisonada. Se notan como los momentos de apisonamiento y prácticamente en este sector, siendo un sector de bosque, pues no crece más que el pasto que se nota allí. Claro. Entonces, este sepultamiento más o menos se calcula que ocurrió en cercanías de la época de contacto. ¿Y ese sepultamiento se hizo en toda la zona que había dicho que era bastante amplia o solamente en un determinado espacio? Pues lo pudimos ver en varios de los lugares a los que me referiré ahorita. Ah, Digamos, bien. es un patrón muy en especial que pudimos observar tanto en sitios de vivienda como en plataformas como en rellenos de tumbas. Entonces, aquí pues quiero mostrarles las combinaciones, es decir, el manejo de los colores con los suelos en diferentes yacimientos arqueológicos. Em, Allí vemos, por ejemplo, aquí en los sitios de vivienda, encontramos los suelos agrícolas sepultados por las arcillas rojas. Y en una de las plataformas que mostré en las fotos inicialmente, se encuentra una única secuencia reportada, pues no encontré más, de toda esta variabilidad de tendidos de suelos, siendo en la base un suelo agrícola, luego arcilla roja, luego un suelo pardo, arcilla roja, suelo negro, suelo amarillo, que es derivado de cenizas volcánicas, y finalmente una arcilla roja. Esta secuenciación es muy amplia, es de las más extensas y en una de las plataformas más grandes. Entonces, pues al parecer, cuando se hacían los cortes de estas grandes plataformas, primero se hacía una actividad agrícola, se aportaban allí, o sea, eran como a manera de construcción de antrosoles, y se cultivaba allí y después se sepultaban. También vemos en otra plataforma estas dos secuenciaciones distintas, es decir, por sectores de la misma plataforma hacían secuenciaciones distintas, en donde vemos digamos, el suelo negro en la base y sepultado por suelos amarillos y suelos rojos. También hay otra plataforma que mostré inicialmente que fue cortando la cima de una colina, son muchas, ¿no? Pero especialmente me refiero a estas que fueron excavadas y en la superficie pues quedó la arcilla roja y con el suelo amarillo derivado de ceniza volcánica se hizo un gran anillo.
aproximadamente unos 5 metros de diámetro, en proximidades a una tumba que fue dispuesta allí también en la parte central de la plataforma. Quiero aquí hacer un paréntesis en donde quiero mostrar la imagen de la izquierda. Es un perfil de suelos, un perfil modal, que me muestra los suelos orgánicos en superficie, los suelos amarillos a continuación y los suelos rojos en la base, ¿no? Esta es la secuencia. Y pues encontramos digamos aquí en este tambo excavado que pues, se denominó 3 dentro de la secuenciación que hicimos, pues vemos esto al contrario, ¿no? En donde el suelo negro está abajo y el rojo, que es el más profundo, está arriba. Entonces, pues la disposición de los suelos aquí en estas, digamos, en estos lugares, representa o presenta una recurrencia del suelo rojo sobre uno negro y pues, digamos, entendiendo o analizando, dilucidando qué pudo significar, ¿no? Teniendo en cuenta que estos antrosoles o estos suelos agrícolas que fueron sepultados tienen una importante fertilidad y los suelos rojos arcillosos son muy infértiles, entonces el hecho de sepultarlos sería un acto sacrificial, ¿no? Y de renovación, entendiendo o asumiendo que los ancestros le daban un sentido de agencia a la tierra como un ser semejante que nace, se constituye y muere. También, pues, esto me remitió a este concepto de la madre tierra, ¿no? De la Pachamama, que pues implica, digamos, dentro del mundo andino, más allá de una relación y de un significado bien complejo, a entender que esta madre también está significada en una cantidad de elementos que le componen, ¿no? Entonces, los colores, en este caso, serían pues complementarios porque no solamente están representando ideas, sino que develan un mundo anímico, ¿no? Es decir, que cada color que tiene ese suelo tiene vida, conciencia y manifestación, pues en palabras de Descola. Pero también, digamos, en los rellenos de las tumbas, encontré, aquí las tumbas son de pozo con cámara lateral. Ahí perdonarán los dibujitos, pero es más bien para figurar. Entonces, digamos, las tumbas tienen distintas profundidades, ¿no? Se encuentran tumbas en donde la cámara está a 2, 3 metros, hasta 25 metros de profundidad se han registrado para esta zona. Y todas las cámaras se encuentran construidas en estas arcillas rojas. Y los pozos que conducen a ellas, pues tienen todos estos tendidos de suelos de colores. Entonces, pues digamos, se pudieron registrar. Estos especialmente presentan en la base suelo rojo, en la mitad suelo negro, en la superficie blanco, pero también en intermedio suelo negro en medio de 2 rojos. Y aquí vemos pues también unas secuenciaciones que nos muestran esa inversión, ¿no? Aquí no sé si se ve el cursor, en la tumba superior derecha, en donde vemos la secuenciación de los suelos, pero sepultados por un suelo rojo en la superficie, ¿no? Y en la parte inferior, esto llama la atención y me llevó pues a entender que no solamente los colores y los tipos de suelos eran importantes, sino también el grado de apisonamiento, el grado de compactación. Porque, por ejemplo, esta tumba aquí de en medio está rellena de cenizas volcánicas, pues son amarillas, pero en la base la compactación era mucho menor, es decir, era suelta. Y la que le sigue es suelo compactado. Así en la tumba inferior, en donde vemos menos compactación, mayor compactación, suelo negro en intermedio y suelo compactado en la superficie.
Es decir, estos niveles de compactación también son un lenguaje. ¿Mm? Que no solamente nos informa el color, ni tampoco solamente la disposición de ellos, ¿no? Pero es decir, es todo un mundo supremamente interesante que nos habla o nos comunica todo un sentido de relacionamiento em, con ese mundo de abajo, ¿no? Es decir, modificar los paisajes en su superficie implica también un sentido de ese paisaje de abajo, de esos mundos de abajo. Por eso me referí a las modificaciones de esos paisajes en superficie, porque en realidad tenían un sentido con ese mundo de abajo, ¿no? Ahora, no sé qué tanto esa concepción de mundo de arriba y mundo de abajo haya sido contenida en esas épocas, pero por lo menos el poder identificar que la construcción de esos paisajes buscaran esos suelos, ¿no? Y esos suelos más profundos, los rojos. Rocío, Sí. acá una pregunta, ¿hay alguna relación entre los colores y la persona inhumada? Es decir, si vieron que las personas inhumadas tenían algún tipo de acompañamiento o ajuar en relación con algún color, o bueno, ¿hay algún tipo de relación? Pues a ver, bueno, a nivel de restos óseos, el proceso de conservación digamos, por diversos procesos tafonómicos, no permiten mayor conservación. Entonces, pues no podríamos informar mucho desde la parte osteológica. Sin embargo, las vasijas que han acompañado digamos, los restos, em, son vasijas que tienen baño rojo, ¿no? Son vasijas que, digamos, la gran mayoría de las vasijas de esta región, pero especialmente también en el Valle del Dorado, manejan mucho el color rojo, ¿no? Em, entonces, pues digamos que como característica vinculante, ¿no? Es decir, el color rojo fue un color supremamente importante y muy significativo. Em, bueno, digamos que estas secuencias en donde, pues para mí representa digamos, ver la secuencia natural de los suelos invertidos también, eh, para mí revela que, pues propongo, ¿no? Planteo que el color rojo sería un color representativo de la vida, el negro en intermedio la muerte y el amarillo transición entre la vida y la muerte. Es digamos, una relación del mundo de arriba vinculado con el mundo de abajo. También como nos lo dice el profesor Velandia, el color en el contexto funerario es un lenguaje ritual que explica el hecho social de la muerte, y el rojo tanto arriba como abajo vemos ese ciclo, ¿no? Esa representación cíclica de la naturaleza, esa espiral, ¿no? Em, entonces, bueno, aquí bueno, esto es una recreación bastante básica de cómo se vería ese paisaje, ¿no? Tan tremendamente modificado con estos suelos rojos en superficie, con estos grandes caminos, pues digamos, son muy visibles e impactantes, ¿no? Yo me lo imaginaba si nada más uno transita el Valle del Dorado con todas estas tremendas modificaciones. Pues más aún, más impactante poderlo ver con todas estas superficies de suelos rojos. Aquí quiero hacer pues digamos como un paréntesis, porque este cerro, especialmente el Alto de Minas, es un lugar muy especial y muy representativo para la comunidad, para las comunidades del lugar. Allí hay un mito en el que se plantea que el oro que fue sacado de allí en épocas muy antiguas, con ellas fue elaborado un gran collar que se lo ponían al cerro, ¿m? En la parte de la cima, y que este collar, digamos, cada año era bajado al río. Hay un río que queda fuera del Valle del Dorado, ya
en la parte baja de la cordillera, que se llama el río Cauca. Y dicen que este collar era tan largo que atravesaba el río y que allí pues era bañado con las aguas del río y luego dispuesto nuevamente en la cima del cerro. Este cerro está ubicado en la parte oriental del Valle del Dorado y él marca la salida del sol. Entonces, este cerro resulta muy importante porque los dos conjuntos de plataformas están ubicadas hacia el occidente y están dispuestas mirando hacia este cerro. Este cerro, especialmente en los recorridos que hice, no presenta modificaciones, ¿no? Sin embargo, hay reportes allí de hallazgos de vasijitas con presencia de cuencas de cuarzo. Entonces, pues se plantea el cerro como morada del sol naciente y de donde emana el oro, metal que lo representa, se convierte en un referente como ser sagrado, que a través de sus rayos nutre de vida y energía a la tierra y a los lugares que irradia y alimenta con el poder del cerro y del sol, creando un paisaje mágico. Esta imagen que ven ustedes aquí es muy representativa para esta región, para la región Calima, porque varias tumbas se han encontrado con estas, digamos, los restos allí dispuestos se encuentran con estas máscaras que pues son las configuraciones solares, ¿no? Entonces, y el hecho de que en este cerro haya una fuente de oro, pues digamos que no es menor. También hay otros elementos que se reportan para esta área y que resultan muy significativos, así como las cerámicas que mostré al principio. Esta cuchara que hace parte de una colección de un ajuar funerario que se encuentra en el Museo del Oro de Bogotá, tiene una iconografía bien especial en el mango de la cuchara que pues aparece aquí y a mí me llamó mucho la atención este tipo de iconografía presente de pues líneas horizontales vinculadas con una línea vertical, porque haciendo el registro de todo el sistema hidráulico y agrícola del fondo del valle, encontré que había una similitud entre esa iconografía presente en la cuchara con el sistema hidráulico del fondo del valle. Este sistema hidráulico que llevó a la formación de esa fuente de agua y también pues a generar o a dar un uso exclusivo para trabajo agrícola e hidráulico en el fondo del valle, pues es un marcador muy especial y veo de manera recurrente en los elementos de cultura material también la configuración de ese paisaje construido, ¿no? Disculpe, tengo Aquí, una consulta. sí. Buenos días. ¿Eso podría representar un mapa y andenes de cultivo o zonas de cultivo? Pues yo creería que sí, ¿no? Para mí me resultó muy sugerente, sobre todo también la forma del mango de la cuchara, porque la Sí. forma del fondo del valle, pues claramente se delimita, ¿m? Y desde las partes altas de los cerros, este sistema todavía es visible y en las fotografías aéreas, pues digamos, gracias a ello, se pudieron reconstruir pues este sistema también sobre la base de información generada por investigadores que trabajaron en algunos sectores del Valle del Dorado. Entonces yo creo que esta configuración presente pues en esta cuchara y también pues muy decidor, ¿no? Que sea una cuchara. No sabemos para qué tipo de alimentos se utilizaba, pero pues a mí me resultó muy sugerente. Decir que está representado pues del sistema, no lo sé, pero me pareció muy sugerente y lo correlacioné. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Y pues vuelvo a la cartografía generada para el Valle del Dorado, porque me parece también importante
mencionar aquí la importancia de ese paisaje celeste. Y es que, digamos, este mapa geoarqueológico, pues digamos que por la dimensión que nos muestra la pantalla no nos permite ver pues todo lo que allí se detalla, que es la cantidad de tambos o unidades de vivienda, del sector de las plataformas, también y especialmente el sistema hidráulico y agrícola del fondo del valle, especialmente se encuentra es desde el centro del fondo del valle hacia el occidente. La gran cantidad de modificaciones de asentamientos, de trabajo de la tierra, se da especialmente de la mitad del valle hacia el occidente. Entonces, pues esto me generaba, pues que pues no es que del otro lado no hay modificaciones o emplazamientos, sino que pues la gran cantidad se denotan hacia la parte occidental del valle. Y bueno, dentro de todo el proceso de registro fotográfico, tuve la oportunidad de tomar, pues de ir y mirar tanto el amanecer como el atardecer para tomar fotografías y poder captar imágenes que me permitieran poder identificar muchas más modificaciones que a veces al ojo no son tan sencillas de identificar. Y bueno, en la saliente del sol pude ver que la línea de la mitad del valle hacia el occidente, y eso pues me generó pues una alegría muy grande, porque pues la configuración digamos, o más bien la presencia de este cerro y la proyección del sol naciente, pues daba justo sobre la mitad del valle y pues se irradiaba sobre todo estos dos grandes conjuntos de plataformas, el cierre del valle donde está el conjunto también digamos, de hidráulico. Entonces, la presencia del sol, del cerro, son elementos muy importantes allí precisamente para la construcción de ese paisaje, ¿no? El irradiar el sol en estos lugares para producir comida, pues resultaban muy especiales. Bueno, aquí quiero nuevamente llamar este otro elemento que son las vasijas cerámicas, que no solamente muestran esa organización del espacio, sino también el paisaje circundante. Por ejemplo, en esta del centro vemos los arbolitos y los caminos que además vinculan las casas pequeñas con la grande, también con el entorno, ¿no? Y encontramos pues estas cerámicas bañadas digamos, en color rojo, y también una característica particular que viene desde épocas tempranas hasta tardías es la pintura negativa. Esta pintura negativa también pues, podría interpretarse de muchas maneras, pero podrían configurar también estos sistemas agrícolas, tanto de ladera como del fondo del valle. Y también vemos allí los caminitos dibujados que también se conectan con otras líneas que circundan por las vasijas. Es decir, son paisajes a escalas que me parecen muy hermosos, pero también que nos configuran esos suelos que estaban en superficie, ¿no? Muchas veces cuando hacemos las descripciones técnicas hablamos de los colores, pero no entendemos que allí nos pueden estar mostrando esos sentidos de relación con esos suelos, ¿no? Que habitan. Entonces, en las cerámicas, por ejemplo, también me gustó mucho ver, y aquí llamo especialmente esta copita, en donde vemos las franjas de colores negros, rojos, negros, y también pues en la base vemos también un rojo sobre un negro. Y también en esta vasija inferior izquierda, en donde vemos también una franja blanca y encima una franja roja. Y bueno, la pintura negativa del negro sobre el rojo, muy presente, muchas franjas. Entonces, pues estamos viendo también esa correlación del manejo de colores
pero también se pone uno a pensar, ¿no? Estos colores negros, estos colores rojos y blancos, sería muy interesante poder investigarlos también desde la química, ¿no? Del suelo para saber si provienen desde allí estos pigmentos o de dónde vienen, pues porque sabemos que las vasijas es tierra cocida, pero también estas tonalidades pues implican toda una serie de mensajes que pueden estar vinculados también, no solamente con lugares, sino con funciones especiales, dinámicas o diversas dinámicas sociales. También en orfebrería se encuentran la bicromía y la tricromía. Por ejemplo, en esta cabeza de alfiler que se encuentra en el Museo del Oro del Banco de la República, en Bogotá podemos ver lo que es la tumbaga, o sea, la aleación de oro y cobre. Hay toda una intencionalidad también en esos grados de presencia o sea, de cantidad de metal para generar estos colores rojos y también el manejo del oro, digamos, con menos proporción de cobre u oro macizo, que da unas tonalidades distintas. La presencia de platino o de oro blanco en estos remates de bastón nos muestran cómo ese manejo de los colores estuvo inmerso pues en todas sus materialidades, ¿no? Pero también no solamente sus materialidades, sino lo que éstas significaban dentro de sus cosmovisiones. Bueno, aquí quiero referirme, ya me voy a dirigir pues, a la parte analógica. Y pues llamo aquí a esta fotografía, pues es de un grupo de mujeres indígenas de la comunidad en Verachamí, que pues esta comunidad ha habitado ancestralmente estos territorios de la región Calima. De hecho, hay comunidades que se encuentran muy próximas al lugar de estudio y tienen una relación tremendamente remarcada y profunda entre el cuerpo y el territorio. Ellos, pues, tanto hombres como mujeres, plasman en unos símbolos maravillosos que, pues, delinean esas pieles cobrizas hermosas y que representan o encarnan los ríos, los cerros, el fogón, la tierra, la crianza de la familia. Pues hay una cantidad, es un tremendo lenguaje que hablan de los modos de vida de estas comunidades, ¿no? Y pues esto también nos vincula con muchas otras comunidades andinas. Entonces, pues a través, digamos, de estos lenguajes corporales, son modos de explicar el mundo, ¿no? Marcadamente diferentes al nuestro y además que son muy reveladores porque muchos de estos elementos configurados vinculan partes del cuerpo con el paisaje. Entonces, aquí vemos tanto símbolos como la configuración en tonos de color, y ellos especialmente utilizan el rojo y el negro y en algunas ocasiones el blanco. Entonces, por ejemplo, estas franjas de colores en el cuerpo, en la cara, pues tienen también todo un sentido profundamente simbólico y también ellos cuando se juntan, ellos saben de dónde viene o de qué clan pertenece esta persona, si es del clan del río, de la montaña, de la parte de arriba o de la parte de abajo. Y además también los aditamentos que ellos usan, los collares, las manillas, que hacen parte de toda esta expresión iconográfica corporal. Entonces, pues pensar en el paisaje como un gran cuerpo supone reconocer en él órganos y fluidos dentro del mismo, energías sexuales, puntos neurálgicos concentrados en espacios específicos, ¿no? Entonces, vemos en las comunidades originarias actuales
que ancestralmente ocupaban estos territorios, el tremendo vínculo que existe entre las partes del paisaje y viceversa, y también expresado en toda esta configuración de símbolos que también significan el territorio. Es decir, para ellos el color, la distribución del color en el cuerpo y los símbolos que hay en ellos es un diálogo en el cual ellos a través del cuerpo saben de qué y también de ellos qué representan y qué contienen. Entonces, también traigo otro ejemplo de la comunidad Uwa, que es una comunidad indígena que se ubica en la cordillera oriental colombiana, en donde a partir de un estudio que hizo una antropóloga, Ann Osborne, sobre el estudio etnográfico de esta comunidad, reveló acerca de los colores y del manejo de los colores también dentro de su cosmovisión, que la concepción del universo comprendía dos esferas. Un mundo de arriba, seco, luminoso, con fuego, y un mundo de abajo, oscuro, húmedo y vacío. Mundos estáticos y separados. Después hubo movimiento y los mundos de arriba y de abajo se encontraron. De su conjunción surgió el mundo del medio. Estos mundos, esferas o firmamentos, están identificados y asociados con los colores. Al mundo de arriba se le conoce también con el nombre de blanco y al mundo de abajo se lo llama rojo. Cuando se mezclan, surgen el azul y el amarillo. El universo siguió estando conformado principalmente por un mundo de arriba y uno de abajo. Rojo y azul constituyen el mundo de abajo, blanco y amarillo el de arriba. La oposición arriba-abajo es uno de los muchos pares utilizados para describir condiciones universales que permean la visión del universo Uwa, de su mundo y de sus propias acciones. Para la zona amazónica del Vaupés colombiano, Raigel Dolmatov hace también un estudio etnográfico para los de Sana, Barazana o Tucano, en donde el rojo aparece de manera indisoluble con la sangre y esta con la relación fecundidad, vida y muerte. El vientre materno cocina con su sangre la sangre masculina blanca seminal. Si la temperatura resulta muy alta, la cocción pasa de punto y por ello viene el periodo. Si la temperatura es ideal, se da la fecundidad y el embarazo ocurre. El blanco y el amarillo son relacionados con lo masculino, con el sol, con lo seminal, con el cuarzo, semen del sol, el rayo, lo de arriba. Y el rojo con la tierra, la fertilidad, la capacidad fecundadora. Entonces, los ejemplos citados llevan a pensar que en estas comunidades se atribuyen significados que tienen un gran sentido ontológico que se manifiesta en los colores, que nos cuentan de la vida y la muerte y de los lugares en que ellos se disponen para darles esos sentidos. Esto nos lleva a pensar cómo las comunidades del pasado tenían unas profundas y complejas concepciones de los colores y de sus mundos. Estamos, pues, por ende, queriendo dar sustento a la idea de que todo se compone de un tejido indisoluble, del cual una puntada, un hilo, necesariamente nos llevará a contemplar y aún más a querer comprender los símbolos, que, dada la complejidad de ese bordado, figuran en las memorias del paisaje en el Valle del Dorado. Habitar un territorio no es solo un acto de subsistencia, supervivencia o usufructo. Es un conjunto de sentidos multiplicados por los significados de sus relaciones. Al hacer uso del concepto ontología en el
Valle del Dorado, pues se busca reconocer que allí la realidad que efectivamente ocurría para los antiguos pobladores dista mucho de los imaginarios occidentales, comprendiendo que el paisaje constituye y contiene esas expresiones de saber, como que los nacimientos de agua tienen poder vital, el oro y los cerros, encanto y manifestación, los tambos como ojos en el paisaje, todos se miran, las rocas marcadas como una representación analógica de su territorio, los suelos organizados en colores y en grados de compactación y dispuestos en diferentes lugares como profundos lenguajes alegóricos de la vida y la muerte y quizás de otros estados que desconocemos. Pensar en el Valle del Dorado como un tejido que desde los mundos de abajo contienen los colores de la vida y de la muerte, de múltiples fuerzas, conciencias, es decir, de diversas perspectivas, nos permite acercarnos y tal vez imaginar concepciones variopintas acerca de los modos de otros tiempos, urdiendo territorio, comprendiendo las dislocaciones o transformaciones que implican los ciclos mismos en que ocurre la Tierra. Y si pensamos esa alegoría de los colores en las tumbas, encontramos significado de complemento femenino y masculino en la trascendencia misma de la muerte que entre capas de tierra colorida deja su tejido que en vida fue para ser un hijo más de aquel brillante valle que por nombre lleva el mito de las Américas, el Dorado. Muchas gracias. Wow, pues sí, hermoso, hermoso. Eh, si necesitabas mano de obra para excavar esos hermosos suelos, estamos haciendo una lista de argentinos para ir a Colombia. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ¿Alguna duda, listo. pregunta que alguno quiera hacer? Gracias. Sí, yo tenía una pregunta que me llamó la atención mucho de cómo a medida que, bueno, ibas desarrollando tu investigación, iba apareciendo mucho el rojo, en el vivir sobre el rojo, sepultar la vida o lo fértil en el rojo, y cómo esto a la vez se relacionaba con la presencia del sol. Entonces mi pregunta era si el rojo representa de alguna manera la muerte, pero tomando al sol poniente, que es de un color más rojizo, y también por esto los muertos también son puestos dentro de esta capa roja, si podía llegar a tener alguna relación en el estudio del valle. Pues mira que esa visión cíclica, porque el rojo está abajo y está arriba, pues me lleva a pensar en un sentido de la muerte, pues distinto a nuestras concepciones actuales, ¿no? En donde la muerte es más que una muerte o un estado de inercia, es en realidad un acto de renovación. Es decir, que muerte es vida y también la vida es muerte. Es todo un sentido bien complejo que yo podría explicar en esos sentidos cíclicos, ¿no? Que también nos vincula mucho con esa visión del mundo andino, del ciclo, de la espiral, ¿no? De nacer, de movilizarse, de llegar a un punto y de regresar nuevamente a ese punto de origen. Entonces, para mí los colores están inmersos dentro de ese sentido también de la espiral. Y más que momentos estáticos, a mí me parece que allí la muerte se está viendo con un sentido muy dinámico y muy vinculado con la vida. Claro, bueno, sí, es más o menos como lo pensaba, por ahí no me expresé bien recién, o sea, el sol rojizo, expresar este sentido de, perdón, al suelo rojizo expresar este sol poniente que está muriendo, luego viene el negro, luego viene este amarillo blanco de la ceniza, que es el sol naciente, es como ver si dentro de esa representación de los colores está inmerso este ciclo solar Ya. de ellos, eso es lo que... Bueno, pues muchas gracias. Sí, pues esto que acabas de decir resulta muy sugerente porque también, claro, cómo no, si es que el sol está presente allí de manera permanente. Así que
pues qué buena correlación planteas frente a la relación del sol con esta variación de los colores y la organización de los mismos, ¿no? Claro, no es de manera recurrente, pero pues esta combinación también nos puede hablar de, pues de muchos elementos significativos, no solamente con la persona, sino con esos sentidos o esos significados también que la persona tuvo o le da también la misma comunidad, ¿no? Y que se expresa en ese tipo de lenguaje. Otra pregunta, duda. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta. Bueno, Rocío, antes que nada, felicitaciones, la verdad, muy interesante tu trabajo. Y quería saber si habían identificado algún lugar de donde sacaban esta tierra roja, si hay una especie de cantera. Sí, estuvimos haciendo recorridos, sin embargo, ella está presente en todo lado. Es decir, la fuente, seguramente, bueno, sabemos que estos niveles de suelo pueden cambiar de profundidad de acuerdo a la posición en el paisaje. Sobre todo en las partes más altas se puede encontrar más en superficie. Entonces creemos que las fuentes allí podrían ser o provenir más de la parte alta, porque a medida que va bajando el vallecito, pues esta arcilla, este suelo rojo, pues tiene mayor profundidad. Pero concretamente, digamos, una fuente específica, no. Ah, bien, bien, gracias. Sí, no, yo pensaba porque es una gran cantidad además de tierra que han Mm. utilizado para tapar estos grandes espacios, es la verdad increíble. Sí, sí, realmente la cantidad de movimiento de suelo fue impresionante. Incluso en una excavación encontramos la marca de un canasto en un poco de suelo, ¿no? O sea, fue dispuesto allí y luego fue tapado, pero por suerte digamos, se pudo identificar, ¿no? Y eran canastos muy pequeños. Eh, bueno, pudieron haber sido más grandes, pero por lo menos pudimos identificar esto. O sea, grandes movimientos de suelo, pues siendo un trabajo artesanal, ¿no? Que implicó mucho trabajo. Otra pregunta. Yo tenía una Pablo. pregunta. Ah, ¿Se me escucha? Tenía una pregunta sobre, me quedó esto del mapa, de la cuchara que me encantó y bueno, es como que me puse a pensar, digamos, si a través de la información que puede brindarnos, por ejemplo, la cuchara como posible mapa o bien la cerámica que se encuentra, que muestra la relación que había entre las casas y todo eso, se pueden plantear nuevos espacios para excavar y encontrar nuevas evidencias. Si se puede leer a partir de todo ese conjunto de datos. Eh, bueno, yo creería que sí, pero fíjate que esta correlación que establecí fue identificando primero el sistema hidráulico y agrícola y luego la correlación con esta iconografía. Pero yo creería que sí, de hecho, hay dentro de estas iconografías allí presentes que podrían estar configurando otros lugares, por ejemplo, estos espacios vacíos, ¿no? Estos puntos vacíos dentro de la cuchara nos podrían estar indicando lugares muy especiales en el paisaje, ¿no? Que por algo quedaron allí vacíos y también distribuidos en el mango. Entonces yo creería que efectivamente podrían ser elementos muy reveladores frente a la construcción de ese paisaje, por supuesto. Buenísimo, muchas gracias. A mí me causaba una duda la incidencia de la luz en el valle. Sí, sería como un indicador de un reloj que indique las actividades que hay que hacer,
o si hay que realizar algún ritual a determinada hora. Pues fíjate que yo creo que estos lugares de las plataformas, de las grandes plataformas escalonadas, se conciben o se tiene la idea de que eran lugares comunales, ¿no? Lugares en donde se llevaban a cabo seguramente ceremonias, rituales, juntanzas para, hacer muchas actividades. De hecho, las comunidades en Vera, a las cuales me refería hace un momento, ellos hacen sus encuentros para danza de la chicha, tienen muchas celebraciones y también muchas ceremonias de curandería. Y pues estos dos grupos de grandes plataformas están ubicadas precisamente en este sector occidental, en donde apenas sale el sol, pues reciben toda esta luz, Energía, ¿no? claro, luz. Es toda esta energía. Sí, y además ellas están muy próximas al fondo del valle, donde está todo este sistema hidráulico y agrícola, ¿no? De manejo de aguas y de manejo mm, seguramente de sembrados eh, especiales, ¿no? O- o tipos de siembra especialmente dispuestos allí en estos lugares. Perfecto, es fascinante, me encantó. Me alegro. Em, Hola Rocío, muchas gracias, la verdad muy interesante. Em, Estaba pensando, también me quedé pensando en lo que preguntaron hace un ratito sobre el tema de la iconografía de la cuchara, y a mí se me ocurría, bueno, esto que vos dijiste que también salió, vos lo identificaste a partir de identificar las redes hidráulicas, pero yo Ujú. pensaba de qué manera, bueno, si esto fuera así, si la iconografía tiene que ver con esas redes, de qué manera se podía ver, porque como sería como una vista de planta de toda de cómo está configurado ahí el valle y de si hay una, tipo, si ustedes ahí en el lugar pueden identificar, bueno, quizás si te parás en aquel cerro podés ver todo y puede ser un poco lo que se expresa ahí en esa iconografía. Bueno, pues efectivamente yo hice el ejercicio cuando vi porque pues me puse a analizar mucha de los elementos de orfebrería que habían sido reportados en o en proximidades del Valle del Dorado, y porque yo encuentro, digamos, en otras investigaciones que he realizado, encuentro mucho esas representaciones de esos paisajes construidos, ¿no? También, digamos, no de manera exacta, pero sí muy parecida y pues con otros elementos pero pues cuando precisamente me subo al cerro más alto, que es este de Minas, y empiezo a ver cómo se ve esta red, pues me llamó muchísimo la atención de la correlación con esta iconografía representada en la cuchara. También, por ejemplo, en las vasijas, ¿no? Está lo que denominamos como pintura geométrica, que en realidad estas líneas paralelas vinculadas con unos triángulos, pues para mí es la configuración también de un paisaje muy movido, ¿no? Movido tanto física como espiritualmente. Entonces, sí lo veo en muchas de estas materialidades, ¿no? Y cómo no decir los suelos. Mm. Claro, y en los cuerpos, ¿no? Porque eso también de cómo se siguen haciendo las representaciones en los cuerpos. Sí, de hecho hay mucha iconografía en la cerámica, ¿m? Y también combinaciones de colores. También hay en la llanura aluvial del río Cauca, que queda abajo del valle, del Valle del Dorado, se encuentran también figurinas femeninas con bandas de colores blancos y rojos, ¿no? Mm, que también uno mira etnográficamente y hay mucha correlación, ¿no? Son, digamos, colores usados para la etapa de la pubertad.
sobre todo en mujeres. Y para, pues, digamos, para mujeres que están ya, digamos, también en su ceremonia de primera menstruación, también utilizan estos digamos, con bandas y también iconografías vinculados con estos colores, pero no se salen básicamente de estos colores. Sí, hay unos colores básicos. Y pues también mirando en el mundo andino, ve uno estos 4 colores, ¿no? De manera muy representativa, digamos, no porque no hayan otros más, sino que son pues especialmente representativos. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? ¿O ya la liberamos a Rocío? Yo tengo nada, primero que esta impresión que utilizaste en algún momento del paisaje de abajo, me voló la No sale bien el audio, Se Lau. escucha bajito, Lau. Sí. estoy medio lejos de la compu. ¿Se escucha mejor ahora? No se escucha muy bien. Entonces, ¿Tenés un auricular a mano, capaz? no, que si no se escucha bien, tranqui, sigan ustedes y bueno, A ver, a ver. ahí se escucha mejor. Sí. Ahí capaz que si Hacer te el intento. acercás. Ok, no, te decía que cuando Rocío utilizó esta expresión del paisaje de abajo, la verdad es que me hizo pensar un montón de cosas, porque muchas veces este límite inferior del paisaje, como habitualmente lo vemos, lo discutimos y lo estudiamos, pareciera estar en la superficie del suelo, este contacto con la atmósfera, con el espacio, qué sé yo. Entonces, esta idea del paisaje de abajo y de incorporar el suelo digamos, la profundidad del suelo en el paisaje, es algo que me llama mucho la atención. Esta búsqueda de los suelos rojos, esta búsqueda de los suelos negros, me llama muchísimo la atención. Y lo que te quería preguntar eran 2 cositas. Una que tiene que ver con los usos de los suelos negros en tiempos actuales, históricos, y habías visto que la gente de alguna forma había intentado decapitar el suelo o quitar el suelo rojo por encima del suelo negro para utilizarlo en tiempos recientes. Y lo otro que me había llamado la atención es cómo algunas veces hay suelo negro encima del suelo rojo en los perfiles de tumba, que es como que están haciendo uso de un suelo que está por arriba de los muertos, por así decirlo. Eso creo que es todo. Bueno, sí, este sentido del mundo de abajo, de ese paisaje, pues eso me lo enseñó el mismo lugar, ¿no? Porque digamos que uno, desde el análisis formal, entiende la configuración de lo que es el relieve, ¿no? Las formas del relieve y de ese paisaje que vemos y que habitamos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver todas estas construcciones hacia abajo, pero que se querían sacar hacia arriba, eh, también expresadas con todas esas posibilidades de colores, de texturas y de lugares que habitaban todos estos suelos seres, pues me orientaron, ¿no? A pensar en esa concepción de ese paisaje, de ese mundo de abajo, vinculado obviamente con el de arriba. De hecho, muy sugerente es porque estas franjas de suelos tan horizontales también los veo como un sentido de escalones, ¿no? De subir, de bajar, de transitar.
que también si tú los miras de arriba hacia abajo tienen una connotación diferente de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, también desde donde te sitúes para mirarlos y para analizarlos, si la misma secuenciación te está dando la vuelta, también te está poniendo a mirar de cabeza, ¿no? Es decir, te, te rompe allí estos sentidos como tan conductuales de nuestros sentidos. Em, Así que, pues para mí fue o ha sido un gran aprendizaje porque todavía lo sigo pensando, es decir, sigo reflexionando, sigo pues visitando el lugar cada vez que me es posible y entendiendo y aprendiendo un montón, eh, por lograrme pensar de maneras distintas como los antiguos pobladores vivieron, sintieron y construyeron su territorio. Bueno, bueno, Rocío, muy, muy, muy interesante tu investigación. La verdad que me sorprendido, me encanta. Y en segundo lugar, muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad con nosotros. Así que bueno, ahora lo que les pediríamos a todos es que si pueden prender la cámara, así hacemos una captura de pantalla para hacer difusión de la charla. Ahí me parece muy bien. Bueno, este libro este trabajo fue publicado, lo pueden encontrar en la web, se llama Arqueología del Paisaje, Colores en el Valle del Dorado. Em, Sin embargo, estas últimas reflexiones de las que hablé hoy todavía no están publicadas, pero bueno, allí encontrarán el grueso del trabajo. Y también hay un artículo que se titula Un paisaje en una cuchara, que tiene que ver con esta interpretación iconográfica de la cuchara. Perfecto. Esas las pueden encontrar en la web y si no, pues el del paisaje en una cuchara estoy casi segura. Y si no, bueno, pues con mucho gusto les comparto la información. También por ahí hay otra publicación de Las Mujeres de Barro, que es un estudio iconográfico que hago entre el colombiano de sistemas hidráulicos y agrícolas vinculado con las representaciones femeninas. Entonces, bueno, hay algunas cositas como chéveres que les pueden interesar. El Bastante, bastante para leer. primer trabajo era arqueología del paisaje, los colores, ¿cómo era? Lo quiero anotar bien. Arqueología del paisaje, colores en el Valle del Dorado. Bien. No sé si les parece que Rocío nos pase después su bibliografía, la que no está en internet obviamente, y después nosotros, como tenemos el mail de todos, podemos compartir después, subir en Claro Drive, que sí. o así podemos Bueno, hacer eso, Rocío. No sé si lo que no encuentran los chicos o lo que vos no tenés en internet, compartimos bueno, a nosotros y nosotros después compartimos con los chicos. Las bien, chicas. correcto. Claro que sí. Con mucho Dale, gusto y mucho cariño. perfecto, Gracias. muchas Estuvo gracias. muy hermosa la charla. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y nos vemos la semana que viene con la última charla. Eh, esta vez va a ser el viernes a las 10 de la mañana. bueno. Millones de gracias, Rocío, A nuevamente. Gracias. ustedes, muchas gracias. Gracias por asistir y por invitarme. Un abrazo grande. Igualmente.